Buen día, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Fabián Correa, Samuel Gómez, Enoc Zabaleta, Nicolás Moncayo y Julián Ibarra. Y hoy hablaremos de las mezclas asfálticas y materiales bituminosos. Mezclas asfálticas son un conglomerado de materiales que al mezclarse proporcionan un material firme y son utilizadas en capas de rodadura o en capas inferiores, y su función es proporcionar una superficie de rodamiento cómoda, segura y económica a los usuarios de las vías de comunicación, facilitando la circulación de los vehículos. Las mezclas asfálticas se utilizan en la construcción de carreteras, aeropuertos, pavimentos, industrias, entre otros. La norma en vías en todo el capítulo 4 habla sobre estas mezclas asfálticas. Las mezclas asfálticas o pavimentos flexibles se dividen en dos grupos. En caliente se emplean básicamente betumes que se calientan para reducir la viscosidad y conseguir la envuelta con los áridos calientes y una adecuada puesta en obra. Esto se utiliza más que todo en tipos de carretera donde la calidad exigida es alta. Y en frío se emplean ligantes de baja viscosidad como emulsiones bituminosas y los betumes fluidificados que permiten fabricar y aplicar la mezcla a temperatura ambiente. Estos no se aplican por motivos económicos y contaminantes. Sí se aplican en la construcción y conservación de carreteras secundarias. El método Marshall. El método Marshall es el ensayo que describe la norma INVIA C 748. Esta norma describe el procedimiento para determinar resistencia a la deformación plástica de especímenes de mezclas asfálticas para la pavimentación. Los especímenes de forma cilíndrica y de 102 milímetros, que equivalen a 4 pulgadas de diámetro, son sometidos a carga en dirección perpendicular a su eje cilíndrico empleando el aparato Marshall. El procedimiento se puede emplear tanto para proyectos de mezclas en el laboratorio como para el control en obras de la misma. El método descrito en esta norma es aplicable solamente a mezclas elaboradas con cemento asfáltico y agregados pétreos con tamaños máximos menor o igual a 25.4 milímetros, que equivalen a 1 pulgada. En general, ¿qué es el método Marshall? Bueno, el procedimiento de este método es sencillo. Ya con el diseño previo, en un recipiente se mezcla la cantidad de asfalto indicada con el agregado. Esto se puede hacer en varias proporciones, de la mínima a la máxima a criterio del ingeniero para determinar el porcentaje óptimo de asfalto. Entonces, luego en el recipiente se mezclan estos materiales, se llevan a una temperatura adecuada, ya sea a 145, 160 grados según el criterio. Luego se lleva esta mezcla a los moldes para luego ser compactados con el martillo de compactación. En estos recipientes, ya con la mezcla, se le da 75 golpes generalmente. 75 golpes por cada cara. Luego se espera una hora o media hora que se enfríe el espécimen para sacar el espécimen del molde. Luego se espera 24 horas para posteriormente meter estos especímenes en la parte del bulk. Entonces, en esta parte se medirá el diámetro, las dimensiones del espécimen, se tomará el peso sumergido, el peso seco, el peso en el aire. Luego de tomar estas medidas se debe introducir en un horno a baño María a 60 grados por 1 hora. Luego de transcurrida la hora, este espécimen que sería se lleva al aparato, a la prensa Marshall, donde serán fallados para determinar la estabilidad y el flujo, que sería esta. También, antes de hacer la prensa Marshall, a una mezcla igualmente preparada que como se menciona anteriormente, en el recipiente, pero sin compactar, esta va a ser abierta, se le realiza el GM&M, que es una máquina que extrae los vacíos de la mezcla por vibración para determinar también el porcentaje de vacíos de esta. Luego, con la estabilidad y el flujo
y también el porcentaje de vacíos se determina con unas fórmulas y relaciones y gráficas. Se determina el porcentaje óptimo de asfalto del diseño para posteriormente ser enviados estos datos a la planta, los pesos, el porcentaje óptimo de asfalto, para que ésta produzca en masa el tipo de mezcla que se diseñó. Buen día, compañeros, mi nombre es Julián Ibarra y mi nombre es Nicolás Moncayo. y hoy les vamos a explicar el ensayo de la Marshall, el cual consiste en hallarle la resistencia en kilonewtons y la deformación en milímetros a nuestro espécimen de su base asfáltica. Bueno, primero que todo se debe formar el espécimen. Se introduce la muestra de asfalto con agregados en este molde. Se le dan 75 golpes por este lado, se voltea el molde y otros 75. Esto se debe hacer a una temperatura de 135 a 40 grados, dependiendo del tipo de mezcla. Luego de que quede la briqueta aquí, pasada una hora, se desmonta, quedando este tipo de briqueta. Luego de 24 horas, esa briqueta se debe introducir en un horno con agua a 60 grados centígrados aproximadamente. Durante media hora. Exacto, durante media hora. Se identifica el espécimen, en este caso el 3.52, y se procede al montaje. Se verifica que no tenga residuos y se ensambla. Esta es nuestra máquina de Marshall. Como podemos ver que está la prensa que baja y aplica una fuerza hasta que falla. Y aquí podemos ver nuestro certificado de calibración, el cual nos cumple. La próxima fecha de calibración es en el 2022. Entonces, se le da nuevo ensayo y iniciar. Gracias. Gracias. Mezclas asfálticas en frío. La mezcla asfáltica en frío es una combinación de uno o más agregados de granulometría controlada, emulsiones asfálticas y agua, cuyo proceso de dosificación, de tendido y compactado se realiza en temperatura ambiente. A grandes rasgos, la mezcla asfáltica en frío se divide en dos categorías, una mezcla en el lugar y otra en planta. Pues en el lugar, como su nombre indica, se realiza en el lugar, sobre el espacio en desarrollo o en alguna plataforma cercana a la obra. Cuando se realiza en dicha plataforma, será necesario transportar la mezcla ya conformada para su tendido y compactación. Pero cuando la mezcla se lleva a cabo sobre el camino, es importante elaborar la cantidad requerida para los tramos, con el espesor compactado y ancho establecido. La mezcla en planta, pues se elabora con máquina específica para esta labor, como por ejemplo crías para clasificar el material, dispositivos que me permitan la dosificación mezcladora, equipos y máquinas para agregar finos. No olvidar que tanto el transporte como el almacenamiento viene siendo responsabilidad total de los ejecutores del proyecto. Materiales bituminosos. Contiene bitumen,
sustancia orgánica o sólida o viscosa de color negro, dúctil, que se ablanda con el calor y es soluble en el disulfuro de carbono. Es un componente esencial para el diseño de la carpeta asfáltica por sus propiedades adhesivas, proporciona una textura ideal para la mezcla. Entonces, estas sustancias bituminosas se pueden clasificar de acuerdo a sus componentes. Tenemos dos grupos en los que podemos clasificarlo. Uno, betumes y otro, alquitranes. Ambas poseen una propiedad analógica de diferencia muy significativa. Sin embargo, las dos pueden llegar a ser muy parecidas. Las dos son termoplásticas y poseen una muy buena adherencia. El alquitrán es un material aglomerante de consistencia variable que puede hallarse en yacimientos naturales o por refinación del petróleo. El bitumen ya es una mezcla de hidrocarburos pesados que se obtiene de formas diferentes, generalmente por procesos físicos y químicos, con sus derivados de consistencia variable de igual manera, y con un poder aglutinante, que es la diferencia del alquitrán, e impermeabilizante, siendo completamente soluble en el que ya hemos mencionado antes, en el sulfuro de carbono. ¿Cuál es la diferencia? El alquitrán es más susceptible a las variaciones de la temperatura, cambiando su viscosidad, provocando que su envejecimiento sea más rápido que el del betumen. A continuación mi compañero Enoch les explicará un poco más a fondo cuáles son las propiedades y características de estos dos grupos en los que podemos clasificar los materiales bitúmenos. Bitúmenes son mezclas de hidrocarburos naturales o pirogenados que se encuentran en diversos estados, tales como gaseoso, líquido, semisólido, sólido. Además, pueden producirse en forma natural o artificial. Tenemos el caso de los bitúmenes naturales. Se encuentran en la naturaleza mezclados con arena, arcilla o pegados en roca. El origen de este tipo de bitúmenes se encuentra en el petróleo que sube a la superficie a través de las fisuras. También tenemos los bitúmenes artificiales. Se obtienen a partir del petróleo, sometiéndolo a un proceso de destilación con el que se obtienen aceites pesados y grasas. Dentro de los bitúmenes artificiales tenemos lo que es los bitúmenes fluidificados y tenemos las emulsiones bituminosas. Propiedades de los bitúmenes. Para empezar tenemos la penetración. Es la capacidad que tiene un bitumen de dejarse penetrar dependiendo del estado de la sustancia. La consistencia de un bitumen puede variar en función de las condiciones ambientales, variando entre líquido, semisólido y sólido. Sensibilidad térmica. Aunque se trata de un producto orgánicamente sólido, es a su vez maleable, y esto se consigue a través de la variación térmica o aplicación de calor. Punto de reblandecimiento. Al aumentar la densidad, la penetración disminuye, lo que indica que el punto de reblandecimiento es aún mayor. Índice de penetración es el valor que da la susceptibilidad térmica de los bitúmenes y se obtiene de otros dos ensayos, el punto de reblandecimiento y el punto de penetración. Envejecimiento. Los bitúmenes se ponen en obra en estado líquido, luego se van endureciendo y con ese endurecimiento crece la viscosidad. Esto sucede hasta llegar a una dureza determinada, haciendo que la cohesión disminuya y el producto se vuelva muy frágil a la aplicación de cargas. Punto de fragilidad FRAS. En el ensayo se aplican los materiales sólidos y semisólidos y consiste en reducir una placa de acero con una película del material, sometiéndola a diversos cambios de temperatura. Alquitranes. Son productos bituminosos, semisólidos y líquidos, que se obtienen por destilación en ausencia de aire. Existen distintos tipos de alquitranes. En este caso, pues hablaremos del hulla. Es un derivado del carbón y es un subproducto de la producción del coque, el cual es un combustible. El coque, un sólido que contiene principalmente carbono y gas de carbono. El alquitrán de hulla se usa principalmente para la producción de sustancias químicas refinadas y productos de alquitrán de hulla. Aplicación. En el pavimento de carreteras se pueden considerar las siguientes aplicaciones de productos bituminosos a firmes de carretera. Tenemos en riegos sin gravillas
de imprimación, riegos de adherencia y de curado. Y en riegos con gravilla tenemos lechadas bituminosas, mezclas bituminosas en frío y en caliente. Además, otras aplicaciones podríamos tenerlas en cuenta como impermeabilizaciones, impermeabilización de edificios, revestimiento, impermeabilización de canales, impermeabilización de presas de tierra y escollera. Los pavimentos de carreteras se pueden considerar las siguientes aplicaciones de productos bituminosos a fines de carreteras. Para ellos tenemos la imprimación, los riesgos de adherencia o de curado, los riesgos con gravilla, lechados bituminosos en frío o en caliente. Para que esas aplicaciones sean coherentes tenemos la impermeabilización de edificios o de canales, la impermeabilización de presas de tierra o de escollera. Los asfaltos son materiales bituminosos de color negro o marrón oscuro de consistencia lavable, los cuales son productos de los procesos naturales o de refinación del petróleo. Entre los procesos naturales tenemos la brea, la lustrosa, el asfalto de lago u el asfalto de roca. En la parte del petróleo tenemos los combustibles, los lubricantes, los aceites o los asfaltos. De la destilación de petróleo se obtiene el cemento asfáltico, el presente las diferentes categorías como la emulsión asfáltica o el asfalto líquido. La clasificación por su consistencia se determina pues, a través del ensayo de penetración regido por la norma de envías 703. En Colombia se maneja por las siguientes clasificaciones: la CA 4060, que es el más rígido para todos, la CA 6070, que es el más recomendado a una temperatura de 24 grados Celsius. Esto puede ser utilizado en temperaturas menores a 24 si va a estar una mezcla hepática que esté sometida pues a elevadas cargas, o si no se recomienda una temperatura que sea de 24 grados centígrados. Gracias.